pulmonar, reduciendo la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. El diagnóstico es inminentemente clínico, no habiendo necesidad de cualquier examen complementario. Las medidas terapéuticas tienen que ser inmediatas a fin de evitar éxito letal de los pacientes. Aquí vemos existen 4 mecanismos fisiopatológicos que participan en edema del pulmón. Tenemos aumento de presión capilar hidrostática. Esto va a ser específico del edema agudo pulmón cardiogénico. Los otros no son en otras patologías. B, disminución de la presión coloidosmótica del plasma. Y C, alteración de permeabilidad capilar. Y D, compromiso renal, linfático. O sea, puede haber obstrucción de los linfáticos. Entonces, aquí hablaremos edema agudo pulmón cardiogénico, ¿no? Entonces, en este edema agudo pulmón cardiogénico, las causas y mecanismos de edema pulmonar cardiogénico son, primero, insuficiencia ventricular izquierda. En esa insuficiencia ventricular izquierda puede estar infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, enfermedad valvular mitroaórtica, o sea, una estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, estenosis o insuficiencia aórtica, doble lesión aórtica, etc. Y enfermedades miocárdicas como las miocardiopatías. El otro, obstrucción de la válvula mitral por la estenosis mitral. O si no hay estenosis mitral, puede haber mixoma. Mixoma es que es un tumor benigno que puede obstruir la aurícula izquierda. Una obstrucción parcial, por supuesto, ¿no? O puede haber trombosis auricular izquierda. También otras causas, las arritmias cardíacas, las taquiarritmias especialmente, o también la de arritmias puede haber. Y por último, en penúltimo tenemos una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica por la hipervolemia, ¿no es cierto? Hemos dicho que los pacientes están con una oliguria, todo, ¿no es cierto? Y por último tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, esas son las causas, diremos, de edema agudo pulmón cardiogénico. Luego hablaríamos mecanismos fisiopatología, vamos a hablar en general, aumento de la presión hidrostática en la microcirculación pulmonar, ¿no? Entonces estamos hablando solamente de edema agudo pulmón cardiogénico ahorita. Entonces hay aumento de presión hidrostática en la microcirculación capilar pulmonar, o si quieren, hipertensión venocapilar pulmonar, podemos hablar también. Esta presión capilar pulmonar, ¿no? Entonces, en el cuadro, esta presión capilar pulmonar representa presión de la columna de líquido en el interior de los vasos. Tiende a extravasar su contenido para el espacio intersticial pulmonar, luego al alveolo pulmonar. El valor normal se sitúa en torno de 10 milímetros, o sea, esa presión capilar pulmonar, lo normal es solamente 10 milímetros de mercurio. Pero si aumenta, probablemente va a elevar, ¿no es cierto? Las causas más frecuentes de edema agudo pulmón son enfermedades del corazón que determinan la falla cardíaca, ¿no? Es el llamado edema agudo pulmón cardiogénico, independientemente del tipo de las alteraciones funcionales y anatómicas. El denominador común es el aumento de presión hidrostática de los capilares pulmonares, que puede llegar, dice esta presión, a 25 a 30 milímetros de mercurio, o sea, al triple de lo normal. Lo normal era 10, aumentó pues 10, 25 a 20 o 30, entonces ahí recién la salida del líquido, ¿no es cierto? Tales alteraciones son responsables por la angustia respiratoria de los pacientes en edema agudo pulmón, clínicamente representadas por la disnea y cianosis. Siempre el paciente está disneico y lo ves también está cianótico. En cualquiera de estas situaciones ocurre caída de débito cardíaco, aumento de actividad simpática. Sea aumento de actividad simpática, ¿no es cierto? La adrenalina, noradrenalina, entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Aumento de actividad simpática, responsable por el aumento de la frecuencia cardíaca por vasoconstricción periférica y la sudoración. En el cuadro clínico,
o manifestaciones clínicas en estos pacientes. ¿Qué observamos? ¿No? El diagnóstico del edema agudo de pulmón es eminentemente clínico. Aquí estamos frente a una emergencia grave, ¿no es cierto? No voy a decir, pues, oye, primero quiero ver pues, la radiografía, el electrocardiograma, el gas insano arterial, si no tiene, no voy a atender. No. Aquí, si clínicamente has diagnosticado, ya tienes que actuar inmediatamente. Probablemente simultáneamente puede estar pidiendo gas insano arterial, estarán viniendo a sacar la sangre para procesarlo, etcétera, ¿no es cierto? No habiendo ninguna justificación para perder el tiempo con los exámenes complementarios. ¿No? Las principales características clínicas son la disnea, rápidamente progresiva que llega a la ortopnea. El paciente ya se sienta, no quiere estar ya en posición horizontal. Si está consciente, quiere defenderse, más estar sentado, ¿cierto? Segundo, acompañado de la tos. Inicialmente es una tos seca, posteriormente tos productiva con expectoración rosada y espumosa con una franca hemoptisis. Es lo que es más típico, eso es que lo vas a observar. ¿No? Estando el paciente extremadamente ansioso, la ansiedad, con sensación de sofocación y muerte inminente. Así lo observas al paciente. ¿Listo? Exploración física. Si hacemos examen físico, se observa aleteo de las alas de la nariz, tiraje intercostal y supraclavicular, respiración taquipneico, ¿no? Superficial y ruidosa, con roncos inspiratorios y expiratorios audibles a distancia, ¿no? O sea, un ronco suena, ¿no es cierto? Con su duración profusa, fría y viscosa, la piel puede tornarse pálida, grisácea y cianótica. El paciente, en general, asume inmediatamente posición sentada en la cama, con el tronco en posición vertical y algunas veces, a pesar de su gravedad, está angustiado, que tiende a estar de pie para ver su mejoría de la falta de aire. A la auscultación pulmonar, en caso de edema agudo pulmón, estertores crepitantes o estertores finos, si quieren, a la auscultación. En ambos campos pulmonares, ojo, estos estertores llegan desde la base al ápice, ¿no? A los ápices, estando acompañado de estertores subcrepitantes, roncos y sibilantes también existe aquí. A la auscultación cardíaca, ¿qué encontramos o ocultamos? Puede estar perjudicada por ruidos respiratorios, casi no escuchamos bien. Más frecuentemente encontrar taquicardia sinusal, ritmo de galope puede haber por la insuficiencia cardíaca. En caso de valvulopatías, se auscultan soplos correspondientes. ¿Listo? El cuadro clínico se agrava progresivamente, culminando en una insuficiencia respiratoria aguda, hipoventilación, confusión mental. Ya entra en una confusión mental el paciente. Muerte por hipoxemia. De ahí la importancia de su rápido reconocimiento para que las medidas terapéuticas sean introducidas sin tardar. Cada minuto que pasa aumenta el riesgo de vida para estos pacientes. ¿So? Ahora hablaríamos, estamos bueno, nuevamente en la fisiopatología, disminución de la presión coloidosmótica. Este es otro tipo de edemagopuría. Estos ya van a ser edemagopuría no cardiogénicos. ¿Listo? Disminución de la presión coloidosmótica, ¿no? Representa una fuerza hemodinámica opuesta a la presión hidrostática capilar, el cual tiende a mantener el componente líquido en la sangre en el interior del vaso. Su función de la albúmina, ¿no es cierto? Mantener la sangre en el interior del vaso. El valor normal de la presión oncótica del plasma es 25 milímetros de mercurio. No solamente el aumento de presión hidrostática causa edema agudo del pulmón, más también la disminución de la presión coloidosmótica determina transudación de líquido al intersticio del pulmón, causando edema agudo de pulmón no cardiogénico. Este mecanismo predomina
en casos de síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Hay pérdida de albúmina o proteínas, ¿no es cierto? En hepatopatías crónicas, o sea, pacientes con cirrosis hepática o pacientes con insuficiencia hepática. Enteropatías perdedoras de proteínas. Enteropatía perdedora, ¿quiénes son? Pacientes que tienen diarreas crónicas, todo lo que ingieren sus alimentos, las proteínas, están perdiendo la acción, entonces llegan a hacer, digamos, disminución de la presión coloidosmótica, en los cuales existe entonces disminución de la albúmina plasmática. La disminución de la presión coloidosmótica por sí solo puede ser suficiente para desencadenar edema agudo de pulmón en paciente con presión hidrostática normal. Este tipo de edema pulmonar siempre es precipitado por hiperhidratación. Lamentablemente tienes tu paciente con hipoalbuminemia, pero te has exagerado con la hidratación, ahí puede desencadenarse edema agudo de pulmón, no cardiogénico. Tercero, hablaríamos alteración de la permeabilidad capilar pulmonar, ¿no? Existe una gran proximidad entre el capilar y el alveolo, pues son separados apenas por una delgadísima barrera por el endotelio del vaso y epitelio del alveolo. O sea, hay un tabique alveolo capilar. El aumento de la permeabilidad de la membrana endotelial capilar es considerado, ¿no?, edema agudo de pulmón no cardiogénico, que ocurre por inhalación de gases tóxicos, uso de morfina también, infecciones, puede ser infección pulmonar o septicemias, uremia también, ahogamiento, síndrome de estrés respiratorio del adulto, aspiración pulmonar. Podemos aspirar con el vómito nuestros alimentos y puede ir también. Anafilaxia también, ¿no? Entonces, estos son los estos, ¿ya? En resumen, entonces podemos, bueno, también por último el compromiso, bueno, estamos olvidando los 4 compromisos, compromiso de drenaje linfático. Habiendo congestión pulmonar súbito, existe aumento de flujo linfático que funciona como mecanismo compensador, capaz de impedir el acúmulo de líquido en el intersticio pulmonar, ¿no? Una disminución de la capacidad de drenaje linfático es seguida del acúmulo de líquido en espacio intersticial. La reducción del drenaje linfático está presente en silicosis, linfangitis carcinomatosa. Este factor puede ser coadyuvante para edema agudo pulmón cardiogénico. En resumen, entonces, podemos decir, en resumen, el mecanismo fisiopatológico básico del edema agudo pulmón cardiogénico es aumento de presión hidrostática capilar pulmonar, ¿no es cierto? Mientras en edema agudo pulmón no cardiogénico, los factores principales son alteración de la permeabilidad capilar, del endotelio y el epitelio capilar, y la disminución de la presión oncótica o presión coloidosmótica, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un resumen. Primeramente, hemos puesto, digamos, aquí su fisiopatología y su etiología. Está mal esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya. En fisiopatología hay aumento de presión capilar pulmonar, está relacionado con edema agudo pulmón cardiogénico, ya sea estenosis mitral, insuficiencia cardíaca izquierda, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ahora, disminución de la presión coloidosmótica, lo que hemos hablado. Entonces, hay aquí hipoalbuminemia. ¿En qué caso hay insuficiencia hepática, paciente cirrótico, síndrome nefrótico, enteropatía perdedora de las proteínas, es que tienen diarreas crónicas, aumento de permeabilidad alveolo capilar, las infecciones pulmonares, ya sea bronconeumonía, las neumonías, inhalación de las toxinas, ahogamiento, ¿no?, etcétera, etcétera. Eso es esto, ¿ya? Ahora continuamos, hablaríamos formas incomunes de edema agudo pulmón. Lo que hemos hablado, dentro de eso está edema agudo pulmón de las grandes alturas o grandes altitudes, como quieran, ¿no es cierto? Entonces, en esto, digamos, hemos dicho, ocurre más que todo en sujetos sanos.
después de su permanencia, 1 o 3 días en la altura. ¿No? Estas regiones pueden estar por encima de 2.800 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es caracterizado por una grave hipoxia hipovárica y aumento exagerado de la presión de la arteria pulmonar. Nosotros hemos dicho, nuestro tratamiento para esto era uso de diuréticos, reposo absoluto, ¿no es cierto? Después, como se oxigenoterapia, nifedipina para reducir presión de la arteria pulmonar o retornar a zonas bajas o, digamos, donde los niveles bajos de esto, ¿no es cierto? El otro es edema agudo pulmón por reexpansión pulmonar. ¿En qué caso existe esto? Este tipo de edema ocurre unilateralmente, después de la rápida reexpansión pulmonar, drenados en derrame pleural, en neumotórax. ¿Ya? Su presencia está relacionada con la duración del colapso del pulmón, rapidez de la reexpansión, mecanismo controversial, alteración de la permeabilidad de la microcirculación pulmonar es el factor más probable. Ejemplo, podemos decir, encontramos un paciente con derrame pleural, derecho, digamos. Hay un derrame voluminoso. El paciente está con una insuficiencia respiratoria. Entonces, alguien en la acción lo punza y lo saca más de 1.500 ml de ese derrame. Entonces, el paciente te puede complicarte con edema agudo de pulmón por reexpansión. Entonces, no pasarse del 1.500, o si es posible, lentamente, no bruscamente la acción. De igual manera puede ser, digamos, en caso de neumotórax. Entonces, el tratamiento es un poco diferente también eso. Su mejora será con oxigenoterapia, hacer soporte ventilatorio si es necesario, ¿no es cierto? Con eso no debe mejorar. Y la suposición, por supuesto. Ahora también hablaríamos tercero, edema neurogénico. Puede desenvolverse después de diversas enfermedades neurológicas, tales como accidente cerebrovascular, cirugía intracraniana, hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea, ¿no? El aumento súbito de presión intracraniana repercute en la circulación pulmonar, elevando presión hidrostática y alterando la permeabilidad pulmonar. Aquí, ¿qué hacemos? Como tratamiento, su oxigenoterapia, porque estos pacientes pueden también convulsionar. La fenitoína es útil para profilaxis de las convulsiones, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, y todavía hay otros, ¿cómo se llama? Otras causas, hay todavía los edemas en la acción. Entonces, ahora pasaríamos a los exámenes complementarios, ¿no? ¿Qué vamos a pedir aquí? Electrocardiograma podemos pedir. Claro, estamos tratando simultáneamente, alguien nos va a ayudar a hacer su electrocardiograma. No presenta características específicas, más puede indicar posibles causas del edema del pulmón, principalmente infarto agudo de miocardio. En nuestro trazado electrocardiográfico, este paciente ha infartado, ha hecho una insuficiencia cardíaca izquierda, ahora complicó con edema del pulmón, para decir. O bien, el electrocardiograma nos va a servir para las arritmias cardíacas, para detectarlo. O bien, hipertrofia de cámaras, que pueda ser útil en raciocinio del diagnóstico. Una radiografía de tórax, vamos a hacer. Evaluar la gran extensión del edema, ¿no? Del parénquima pulmonar y área cardíaca. Área cardíaca, ¿cómo está? Está aumentado para decir, es una cardiopatía, es un edema cardiogénico, por lo menos para decirlo, ¿cierto? La intensa congestión pulmonar se expresa radiológicamente en imágenes de condensación alveolar de baja densidad, asumiendo aspectos de las alas de murciélago o alas de murciélago, ¿cierto? A partir del hilio con tendencia a confluir. La área cardíaca o silueta cardíaca guarda relación con el grado de disfunción ventricular con probable cardiomegalia, ¿no? Con eso ya podríamos decir que es
Es un edema agudo de pulmón cardiogénico. Otro examen complementario, dosaje de gas en sangre arterial. El objetivo es establecer la gran hipoxemia, las alteraciones de presión hidrostática, arterial y ventilación pulmonar. Luego también aquí tenemos que hacer evaluación de función renal. ¿Qué tal el paciente no es cardiogénico, no es, pero estamos frente a una insuficiencia renal aguda o crónica la acción? El paciente ya no tiene diuresis o tiene oliguria, anuria. Entonces, para esto, ¿qué pedimos? ¿No? Vamos a pedir su urea creatina, cómo está función renal la cuestión, ¿cierto? Eso. Diagnóstico diferencial. ¿Con qué podemos confundirnos? Asma bronquial o crisis de asma bronquial. Bronconeumonía la acción. Con eso podemos transformar. Luego, haremos el tratamiento. Tratamiento. El objetivo del tratamiento es reducir el acúmulo de líquido intersticio alveolar, permitiendo adecuados cambios gaseosos. Esto es conseguido con medidas que reducen la volemia, el retorno venoso y mejorar el débito cardíaco, ¿no? Mejorar el débito cardíaco. Entonces, primeramente, siempre aquí hacemos, medidas generales. En medidas generales, ¿qué hacemos? Colocar al paciente en posición sentado, con miembros inferiores pendientes o colgando para disminuir el retorno venoso. De esta manera, disminuye congestión pulmonar, aumenta capacidad vital y reduce el esfuerzo respiratorio. Luego, tener una vía, o sea, una dextrosa, un clorsodio, una vía. No estamos administrando líquido, queremos tener una vía para administrar los medicamentos. Si es paciente grave, no es posible, punción subclavia, por ahí vamos a tener una vía. Luego, inmediatamente, oxigenoterapia. Administrar por catéter nasal o por mascarilla, oxígeno húmedo 8 o 10 litros. Inicialmente, de acuerdo a la saturación, disminuiremos pues 4 o 6, depende eso ya. Porque este paciente está monitorizado. No nos podemos dejar retirarnos pues la cuestión, ¿no? Estamos hasta que salga a su lado la cuestión, estamos monitorizándolo. Segundo, o dos, tratamiento farmacológico. ¿Qué hago en farmacológico? La morfina, la morfina la ampolla tiene 10 miligramos con 1 ml. Entonces, esto puedo diluirlo con agua destilada 9 ml para que sea total 10 ml, ¿no? Luego, administro con la jeringa vía endovenoso 2 a 3 ml vía endovenoso cada 10 minutos, ¿no? O criterio médico hasta la mejoría de la cuestión del paciente, ¿no es cierto? ¿Qué funciones cumple esta morfina? Reduce el retorno venoso y la hiperactividad adrenérgica, reduce también, con mejora de ansiedad, sensación de muerte inminente, ¿no? Pero tener el cuidado por utilizar esta morfina, hipotensión arterial, puede provocar náuseas, vómitos o depresión respiratoria, ¿cierto? Entonces, esos son los efectos colaterales. Para eso debo tener su antídoto específico, si es que me he excedido con la dosis, naloxone, ¿no es cierto? También voy a administrar por vía endovenosa, por ejemplo. Diuréticos de ASA. Los diuréticos de ASA, aquí en nuestro medio tenemos la furosemida, es un diurético de acción rápida. Aquí no vamos a estar dando tabletitas, tiene que ser por ampollas, ¿no es cierto? Además de acción diurética, esta furosemida tiene efecto de vasodilatador del sistema venoso, reduce la presión capilar pulmonar y el propio retorno venoso. También, si uno se excede con este diurético, ¿no? Efecto colateral puede causar hemoconcentración. Muchos lo hemos hecho orinar, digamos, hemoconcentración con posterior accidente trombótico en algún territorio de la economía. Ejemplo, podemos llevar también accidente cerebrovascular. Otra droga que podemos utilizar es vasodilatadores arteriales y venosos. Puede emplearse en el tratamiento para disminuir la presión sistémica y presión vascular pulmonar con mayor frecuencia en postcarga, mejorando el débito cardíaco y a su vez también disminuir la precarga. Eso queremos. Podemos utilizar los inhibidores YECA, actúa la acción,
O podemos utilizar como de nitrato de isosorbida, vía 5 miligramos vía sublingual cada 3 horas. ¿Sí? Digital, ¿ya? Hasta ahí, digital. Su acción principal, aumento de la contractibilidad miocárdica. Perdónenme un segundito. Algo. Dígame. ¿Con quién hablo, perdone? Ya, mamita, más tardecito, ¿por qué no me visitas? Le voy a dar, ¿ya? Ahorita estoy en clase, mamita. No, es que estoy en clase, mamita. Discúlpame. Ya, me espero. ¿Eh? Entonces, aquí el digital. Pero siempre y cuando el paciente tiene que ser edema con cardiogénico, ¿no es cierto? Por la insuficiencia cardíaca izquierda. Su acción principal, ese digital, es aumentar la contractibilidad miocárdica, reducir la frecuencia cardíaca. Particularmente es útil en casos de fibrilación auricular y también en cardiomegalias. Se utiliza la anatócido C, ¿no? A dosis de 0.4 la ampolla tiene, o 2 ampollas para que sea 0.8 miligramos, ¿no? Repetir una ampolla después de las 6 horas. Si es necesario, después de los cuidados de evaluación, pero debemos tener el cuidado con estos pacientes que pueden estar utilizando digital, en estos casos, tener mucho cuidado. Si sobrecargamos con digital, podemos, o con la sobredosis, a una intoxicación digitálica. Entonces uno pregunta, ¿qué utilizas? ¿Qué estás utilizando? Digitálicos. Entonces tendrás que dar dosis mínimas o mejor no la cosa, ¿no es cierto? O utilizar otros inotrópicos no digitálicos, ya sea dopamina o dobutamina, son administrados en edema de pulmón acompañados con hipotensión arterial o shock, o chocados. Hasta ahí nuestro tratamiento. Si con este tratamiento que hemos realizado no hay mejoría, puede haber medidas complementarias. ¿Cuáles son? En caso de que medidas anteriores son insuficientes, se puede hacer intubación endotraqueal y usar ventilación mecánica. O sea, llevar al ventilador mecánico. Y ahora que estamos utilizando esos ventiladores aquí en ¿cómo se llama? En este virus, ¿no? Entonces, con presión positiva, estos aumentan presión intratorácica y reducen el retorno venoso. De esta manera, son eficaces en disminución del líquido intraalveolar pulmonar. Ahora también, en caso de que el paciente tiene hipoalbuminemia, la cuestión estamos con edema agudo de pulmón, podemos ayudarnos con albúmina humana. Existe en las farmacias, su costo es un poco caro. Esta albúmina humana eleva la presión oncótica del plasma. Esta proteína tiende el pasaje del líquido intersticial pulmonar hacia intravascular, o sea, se lo lleva hacia intravascular, que mejora la ventilación, que está indicado en edema agudo pulmón por disminución de la presión coloidal osmótica. Ojo, existen frasquitos de 50 ml por vía endovenoso, en 15 minutos podemos administrar. O algunos lo mezclan con cloruro de sodio. Después se debe administrar furosemida. ¿Por qué? Si el líquido del intersticio se ve intravascular, vamos a sobrecargar con el volumen. Nuevamente la cuestión nos puede complicar también otro edema de pulmón por sobrecarga de volumen, ¿no es cierto? Entonces aquí se utiliza su furosemida vía endovenoso cuando utilizamos la albúmina para evitar sobrecarga de volumen en el interior del vaso. Entonces, es el esto. Ahora, si fuera tipo alérgico o, digamos, por las otras sustancias tóxicas, quizás ahí sí se puede utilizar, el tratamiento cambia, quizás los corticoides. Entonces, pero aquí más estoy hablando tratamiento de edema de pulmón cardiogénico. Cada uno tiene en la cuestión un poco sus tratamientos específicos, pero las medidas generales casi son iguales para todos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, si no hay nada, nos vemos mañana. Doctor, Bueno, entonces, hasta mañana, jóvenes, ¿ah? doctor, mañana normal. Es con el grupo A, doctor, mañana. Doctor.